Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. En el capítulo de hoy vamos a analizar la obra de Diego Rivera, el muralista mexicano que a través de su obra intentó contar la historia de su pueblo, denunciar la injusticia social y reivindicar su cultura. Para entender la obra de Diego Rivera, primero tenemos que analizar en qué contexto histórico-político nació. Él nace en 1886 en un México que estaba hundido en un contexto de desigualdad social, donde la participación política estaba muy limitada y que da después lugar a la Revolución Mexicana que ocurrió en 1910. Tras la Revolución, México necesitaba de reconstruir su identidad y aquí es donde Rivera, junto a otros muralistas como José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, jugaron un papel fundamental. Diego Rivera entendió que el arte no era solamente algo bonito para observar y que solamente podían disfrutar unos pocos, sino que también podría ser una herramienta para educar al pueblo. Por eso intentó postular que sus murales debían estar instalados en edificios públicos donde cualquier persona los podría disfrutar. Uno de sus murales más emblemáticos es la historia de México, en el Palacio Nacional. Aquí Rivera nos cuenta, a través de imágenes, la lucha del pueblo mexicano desde la época prehispánica hasta la Revolución. Su obra no solo es visualmente impresionante, sino que también es una lección de historia. ¿Qué temas tocaba Rivera en sus obras? Bueno, principalmente la lucha de clases y la realidad de su tiempo. Por ejemplo, en la obra El hombre contra el tiempo, hace una crítica de la situación de explotación que estaban viviendo los trabajadores en su época. Y Rivera también intenta reivindicar las raíces indígenas de un México prehispánico que coexistían en la época moderna y que se trataba de tapar y era algo del que no se hablaba. Rivera no solo estaba involucrado con la realidad social de su tiempo, sino que también hizo de su obra una militancia política. Era comunista y sus ideas lo llevaron a crear obras que generaron mucha polémica, como cuando incluyó a Lenin en un mural en Nueva York. Esto causó tanto revuelo que el mural fue destruido, pero Rivera no dejó de expresar lo que creía. Una de las obras más emblemáticas de Diego Rivera es el mural llamado La Historia de México, que se encuentra en el Palacio Nacional en la Ciudad de México. Esta obra intenta retratar la historia de México desde el periodo prehispánico hasta el México post-revolucionario. Vamos ahora a analizar las partes principales del mural. 1. México prehispánico, arriba a la izquierda. Rivera celebra las grandes civilizaciones indígenas como los aztecas y los mayas. Representan la riqueza cultural, religiosa y científica de estas culturas. La agricultura, los rituales, la construcción de ciudades como Tenochtitlán. Destacan figuras como los sacerdotes, guerreros águila y símbolos de los dioses mesoamericanos. 2. La conquista y la colonia, ubicadas en el centro y derecha. Se trata de la llegada de Hernán Cortés y los conquistadores con escenas violentas que muestran la opresión y la explotación de los pueblos indígenas. De esta forma, Rivera hace una crítica a toda la violencia y al sometimiento que sufrieron los pueblos indígenas durante este proceso. 3. La independencia de México, en el centro hacia abajo. En esta sección, Rivera trata la lucha por la independencia con figuras como Miguel Hidalgo, el padre de la patria, liderando al pueblo con su lucha contra el dominio español. 4. La Revolución Mexicana estaba ubicada hacia la derecha. De esta forma, Rivera también destaca los conflictos más recientes como la Revolución Mexicana iniciada en 1910. Aparecen figuras claves como Emiliano Zapata, quien es representado liderando campesinos con el lema Tierra y Libertad. También se critica a los hacendados, empresarios y políticos corruptos que explotaban al pueblo. El futuro del pueblo mexicano. Es en esta sección donde Diego Rivera, a partir de su pensamiento comunista, trata de ver el futuro de México. Dentro de este pensamiento muestra trabajadores, campesinos y estudiantes unidos para construir un México más justo y equitativo. Celebró las raíces indígenas, denunció la explotación y también intentó mostrar un camino hacia el futuro con unidad, con igualdad. Rivera pintó este mural para mostrar que la historia de México está cargada de lucha y resistencia, reivindicando los valores de los pueblos originarios, denunciando las desigualdades sociales y todas las injusticias que en ese momento estaban viviendo. No podemos olvidar el contexto histórico y social en que Diego Rivera pintó este mural. Estamos en la época de durante y post-revolución mexicana, una época muy efervescente en la sociedad mexicana, con mucha violencia, con muchos debates, con muchas controversias. Él, desde su punto de vista, intentó hacer una denuncia de lo que estaba ocurriendo y tratar de plantear una solución posible a través de su pensamiento comunista. Queridos amigos, acá termina nuestro encuentro de hoy. Si tenés alguna sugerencia, podés escribírmela en los comentarios, dejarme un like y si te gustó este video, puedes compartírselo con tus amigos. Hasta la próxima.